Bienvenidos a un nuevo episodio de Acá Conversamos, el podcast de la Academia de Centroamérica. Mi nombre es Josué Martínez, soy economista investigador en la Academia y el día de hoy vamos a conversar sobre un tema clave para el futuro del desarrollo productivo de Costa Rica, los clústeres y su potencial para impulsar la productividad, generar empleos de mejor calidad y también la articulación institucional. Para eso nos acompaña nuestra asociada Silvia Lara, quien es socióloga, fue exministra de Trabajo y también es una mujer con amplia experiencia en políticas vinculadas al desarrollo productivo, el empleo y la articulación institucional. Bienvenida, Silvia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad de conversar de este tema. No, al contrario, muchas gracias por acompañarnos. Creo que para empezar, ¿no? Y entrar en contexto, podríamos conversar sobre el tema o el concepto de dualidad productiva, ¿no? Que es esta convivencia que hay entre sectores altamente dinámicos y otros más rezagados, y la importancia de comprender cómo articular mejor ciertos esfuerzos podría reducir estas brechas, ¿no? Estas brechas de productividad. Sí, muy interesante empezar la conversación por ahí porque escuchaba un día de estos una conferencia sobre el tema de estos llamados clusters, Sí, ¿verdad? Y la persona decía que es importantísimo empezar por explicar por qué los clústeres, para qué los clústeres, y eso requiere hablar del contexto de la estructura y la actividad productiva y el empleo de un país para entender qué puede agregar una estrategia de clústeres. sí, sí, Y no hay duda que en nuestro país y además en el contexto de la recién pasada campaña electoral, donde fue muy contundente la expresión de una molestia y un enojo de las personas fuera de la gran área sí. metropolitana, este tema de la dualidad productiva y de la hiperconcentración de la economía debiera ser un tema central en la agenda pública y política de este país. Y en efecto, el tema de la dualidad productiva, sobre la que ya hemos escuchado mucho hablar, Sí, ¿verdad? sí, Hay sí. un sector muy dinámico de la economía alrededor de las zonas francas, implementos médicos, además muy concentrado en el gran área metropolitana. Pero además yo quisiera agregar un concepto adicional al de la dualidad productiva que está Claro. muy pegado, que es el de la hiperconcentración de la economía en la región central y en el gran área metropolitana. Y yo quisiera en ese sentido dar algunos datos. Por supuesto. Vean, la región central del país ocupa el 19% del territorio. Ujú. Sí, ok, Es una región relativamente pequeña, porque son 5 regiones las que tenemos en el país. En este 19% del territorio habita el 79% de la población. O wow. sea, somos un país donde en el 20%, 19% del territorio está concentrado el 80% de la Sí, población. sí, Pero además está concentrado toda la actividad económica en el gran área metropolitana. El 95% de las empresas en Costa Rica operan en ese 19% del wow. territorio. Estos son datos de Mideplan, del Sí, Ministerio de Planificación. El 67, más o menos, 2/3 de la fuerza de trabajo en Costa Rica trabaja en ese 19% del territorio. El 69% del valor de las exportaciones se origina en el 19% del territorio. sí, El 84% de las universidades opera en este 20% del territorio. El 91% de los centros y empresas de innovación trabajan en esta pequeña región del país. Es más, la mitad del Producto Interno Bruto de Costa Rica sale de 5 o 6 cantones en el gran área metropolitana del país. increíble. Entonces, lo que se dice es que un país que opera en esas condiciones es un país con esas brechas territoriales y con esas desigualdades tan grandes con respecto a las otras regiones del país. Eso lo que significa es un país que opera con una gran ineficiencia económica, Sí, porque no estás utilizando el resto de la fuerza recursos de que... trabajo y los recursos y el territorio del resto del país. Sí, Y eso lo que le impone, digamos, a nuestra sociedad y a nuestra economía es lo que se ha denominado un límite estructural al crecimiento. Es decir, llega un punto en que si no puedes echar mano
del territorio completo del país, lo que tenés es un techo al Sí, crecimiento económico porque estás operando con un pedacito del país. Pero además lo que me parece bien complejo es que además, como reflejo de esto, es que en Costa Rica, imagínense que la población ocupada es apenas del 50%. Es decir, Costa Rica es un país donde solo la mitad de las personas en edad de trabajar están ocupadas. ah, Y uno dice, pero ¿cómo pensar el crecimiento económico? ¿Cómo pensar el desarrollo de un país en esas condiciones de hiperconcentración de la sí. economía y donde la mitad de la población que podría estar trabajando no está trabajando? Así mismo como el concepto de dualidad productiva, ¿no? Correcto. Pero en este contexto, tal vez para quienes no estén familiarizados, ¿cómo se define un clúster, no? ¿Qué rol viene a jugar el clúster para mejorar la productividad Claro, bueno, y entonces y atender el estos tema, temas? claro, entonces es en este contexto en el que Sí, surge digamos, la inquietud de cómo activar la economía y la actividad productiva y fortalecerla y potenciarla y sí, sofisticarla fuera de la región central, en el resto de las regiones del país. Estoy hablando de la zona norte, en San Carlos, Ciudad Quesada, estoy hablando de Liberia, estamos hablando de Pocosí, de Guapiles, de Limón, estamos hablando de la zona Brunca, de Pérez sí, Celedón, de Golfito, de Puerto Jiménez, estamos hablando en la Pacífico Central, de el Golfo, cómo activar el Golfo, cómo pensar en Liberia, cómo se activa la actividad económica ahí. Y entonces normalmente lo que ha sucedido es que los países básicamente lo que hacen, y es el caso de Costa Rica, han tenido políticas que llamamos políticas para crear condiciones habilitantes sí. generales. Políticas de educación, políticas de salud, de prestación de servicios y de infraestructura. Pero el resto, pues que el mercado se encargue y que los agentes económicos vean a ver, bueno, si quieren producir o no quieren producir. Sí, si la mano Bueno, invisible los dirige. Sí, exactamente. Hoy día lo que está claro es que es fundamental que el Estado tenga una participación con lo que se denominan políticas de desarrollo productivo. sí, Es decir, que el Estado no solo cree esas condiciones habilitantes, sino que también contribuya a apoyar o a hacer apuestas productivas en los territorios. de Y acuerdo. el asunto es, bueno, pero ¿qué es una política de desarrollo productivo? Bueno, uno de los instrumentos de política de desarrollo productivo que están tomando mucho auge en los países son los llamados clústeres. Ujú, ¿Esto qué quiere decir? Que en lugar de atender individualmente a las pymes y a las empresas, como hemos venido haciendo, sí, en Costa Rica hay entre 25 y 30 programas de apoyo a pymes. Ujú. demasiados. Atendidas individualmente y como decía el catalán que que la academia trajo Sí, hace poco para hablar de clústeres, el problema de las pymes no es el tamaño, el problema es que están solas. están Y solas. ahí es donde toma relevancia el concepto de clústeres. Los clústeres son articulación, iniciativas de articulación productiva, son agrupaciones de empresas que deciden trabajar juntas, colaborar, cooperar para enfrentar de manera colaborativa Sí, las estrategias que tienen o los desafíos estratégicos que tienen como negocios. de Y eso acuerdo. significa juntarse para pensar colectivamente. Decía un empresario en San Carlos que él finalmente descubrió que la solución a sus problemas no estaban dentro de la empresa, ¿verdad? Sino que la solución de sus problemas o sus desafíos como empresa estaban afuera y que él empezó a encontrar una gran cantidad de soluciones a los desafíos que tenía Sí, como empresa cuando empezó a darse cuenta que tenía otras empresas alrededor con desafíos muy similares o con recursos que le servían para potenciar sus estrategias de negocios. Entonces, los clústeres son espacios de colaboración, de acuerdo. de cooperación para encontrar conjuntamente soluciones a los desafíos que tienen en conjunto. En Costa Rica Sí, en su momento identificamos 20 iniciativas clústeres, es decir, que más allá de que el Estado las apoyara o no las apoyara, las propias empresas habían descubierto en territorio que si se juntaban y trabajaban juntas,
podían elevar la productividad, podrían enfrentar conjuntamente esos desafíos. Voy a poner un ejemplo. Hay un clúster muy interesante que se llama CiberSec, que es Sí, un clúster que la actividad económica es la ciberseguridad. Tenían dos desafíos, tienen varios desafíos, pero han enfocado como clúster dos desafíos claves. El del recurso humano, porque claro, Costa por Rica podía supuesto. ser un hub para la actividad de la ciberseguridad y no logramos crecer en ese ámbito de la economía porque no hay suficiente recurso humano. Entonces, en lugar de que cada empresa vea cómo lo resuelve, se juntaron a ver cómo resolvían en conjunto ese desafío. El otro desafío que tienen es el de la regulación en materia de ciberseguridad. Entonces, en lugar de que cada quien vea cómo resuelve los temas de regulación en temas de ciberseguridad, se juntaron y tienen una estrategia conjunta para eso. No, hablando un poco sobre el tema, ¿no? Aquí comentas algo que es relacionado a la gobernanza. Es decir, ¿qué tan importante es para una política de desarrollo productivo el que exista una coordinación entre actores, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de capacitar personal o talento humano, más técnico, más afín a ciertas carreras, servicios o actividades técnicas, ¿no? Y científicas y profesionales. Pero no depende únicamente de las universidades. Requieren alguna especie de realimentación por parte de las empresas en esta dinámica que permite el clúster, esta dinámica colaborativa de estas son nuestras necesidades, requerimos este tipo de... ¿Cómo se mueve eso? ¿Cómo es esa coordinación? Probablemente cuando hablamos de que los clústeres son espacios de colaboración y de Sí, cooperación, el tema de la gobernanza es absolutamente central, tanto desde el punto de vista de la gobernanza interna del sí. clúster como desde el punto de vista de la gobernanza de la política pública para apoyar ese tipo de iniciativas. Entonces, lo que vemos es que estos clústeres, y en Costa Rica ya hay muchos Mm, ejemplos, lo que hacen es constituir una especie de junta directiva o incluso se crean formalmente como asociación con persona jurídica ok. eh, y constituyen una junta directiva para tomar decisiones de manera colectiva. Ahora, encontramos formas de gobernanza muy diferentes dependiendo de los clústeres. Hay clústeres donde la junta directiva del clúster está conformada exclusivamente por las empresas que Mm, conforman el clúster, sí, pero hay otros clústeres que han decidido que en la gobernanza, por ejemplo, en esa junta directiva, van a incorporar o incorporan en la práctica no solo a las empresas que participan de la actividad económica, sino a representantes de la academia e incluso tienen algún tipo de participación de una institución pública. Entonces hay formas de gobernanza sí. distintas dependiendo del tipo de clúster y las necesidades de los clústeres. Lo interesante es que en Costa Rica ya eso está sucediendo, ¿verdad? No es como es una idea que estamos trayendo, de, quién sabe de dónde, para ver si funciona. No, de hecho, la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, que es un organismo de Naciones Sí. Unidas con sede en Santiago, Chile, tiene una plataforma de clústeres donde los clústeres de los países de América Latina se pueden registrar y en el caso de Costa Rica ya hay registradas 39 Wow. iniciativas clústeres. Ahora, desde el punto de vista de la política pública, de Josué, ahí es donde tenemos el gran desafío, ¿verdad? De hecho, quería Porque preguntarle, porque en sí, los últimos años, ¿no? En años recientes, o no tan recientes, el país había intentado avanzar en esta agenda mediante sí. el Programa Nacional de Clústeres. Yo quería preguntarle, ¿cómo surge este programa? ¿Qué problema buscaba resolver, ¿no? Y si hay avances que destacaría, obstáculos también que valdría la pena señalar, que son cosas que se manifiestan en una iniciativa que nace precisamente con usted, ¿no? Sí, justamente el Programa Nacional de Clústeres que se crea en el año 2022 a través de un decreto Sí. ejecutivo, lo que buscaba era juntar a varias instituciones para que el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo, COMEX, PROCOME, el Ministerio de Agricultura, para que pudieran actuar conjuntamente y de manera coordinada las instituciones Ujú, para hacer una cosa que es vital para un clúster, que es que estas instituciones hagan converger sus intervenciones en el territorio alrededor de un mismo clúster, de una misma actividad sí, económica, alrededor de una misma apuesta sí,
porque si no haces converger, es decir, que coincidan las intervenciones para que se apoyen unas a otras, es muy difícil que las intervenciones tengan un impacto. Porque lo que ves es que si una institución hace una cosa por un lado, otra institución hace otra cosa por otro lado, Sí, otra institución hace otra cosa por otro lado, no suma, ¿verdad? Y no, aquí no. lo que necesitamos es que sume, que converja alrededor de las mismas metas, de los mismos objetivos, de una misma apuesta productiva. Ujú. Prácticamente era como atender a nivel institucional, ¿no? Con esta articulación, el mismo problema que vemos, ese límite que Correcto, mencionabas en el desarrollo productivo, correcto. ¿no? Pero en este caso es de articulación institucional, hay un límite porque las empresas operan las instituciones públicas operan de forma, Completamente eh, sí, desarticulada, exactamente. completamente de manera desarticulada. Y la idea era que pudieran tener una estrategia conjunta. Sí. Pero eso ha Hubo, sido muy complejo, ¿no? José, porque las instituciones siguen operando de manera aislada y desconectada. No hubo avances o destacaría Digamos, se algunos. creó y gracias al apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo se desarrollaron una gran cantidad de herramientas de capacitación, de Sí, medición de resultados, pero si el Programa Nacional de Closets y la idea de una política de desarrollo productiva que hace apuestas en el territorio sí, y lleva a las instituciones a converger, no se convierte en una política de Estado, claro, es decir, una verdadera apuesta al desarrollo productivo, va a es muy suceder un poco lo difícil. que viene Sí, sucediendo, que es un programita que está ahí intentando sobrevivir. sí. Ahora, sucedió una cosa muy interesante y es que en noviembre de 2024 se hizo una reforma a la ley del sistema de banca de desarrollo y se introdujo un artículo 7 en la ley del sistema de banca de desarrollo que faculta al sistema de banca de desarrollo a apoyar a los clústeres. Incluso le pide al sistema de banca de desarrollo que apoye el desarrollo de los clústeres en los territorios, Sí, con recursos para innovación, para elevar la productividad, para provocar encadenamientos, para fortalecer las cadenas de valor, para a través del mecanismo de los clústeres generar valor agregado a la actividad económica a la que se dedican estos clústeres. Lamentablemente, bueno, esta ley se aprobó en el noviembre de 2024. La reglamentación de esta ley debía publicarse a más tardar 6 meses, el 15 de mayo del año pasado, mm, y ya va a ser un año y no se ha publicado el reglamento a pesar de que sabemos que está listo. sí. Pero bueno, me dicen que ya está listo para firma. No hay duda de que si el sistema de banca de desarrollo realmente pudiera ponerle recursos para apoyar la gestión de estos clústeres, sería fantástico. Pero José, quiero agregar algunos Sí, elementos más, por dos favor. elementos más muy importantes. Y es que también en el 2022, Mideplan hizo público lo que se ha denominado la Estrategia Económica Territorial. Esto es muy importante porque fue un esfuerzo al que se le dedicaron más de $1 millón Sí. para identificar en los territorios cuál era la vocación del territorio, es decir, Mm, a qué tipo de actividades económicas debía dedicarse la región norte, a qué tipo de actividades debería dedicarse la región Brunca, el Caribe, el Pacífico Central, la región central, por su vocación, es decir, por las condiciones que existen en los territorios. Y a través de esta estrategia económica territorial se identificaron lo que ha denominado la estrategia 11 polos de desarrollo. 11 polos. Y de esos 11 polos, Y la idea era ¿cómo se que balancea entre periferia y centro? la mayor parte de estos polos están fuera del gran área metropolitana. Por supuesto, hay un polo de desarrollo que es el Sí, gran área metropolitana, pero estamos hablando de estos polos de desarrollo, estamos hablando de todo el sector de Ciudad Quesada, por ejemplo, sí, y Pital y La Fortuna. Ahí hay un polo de desarrollo. Otro polo de desarrollo que es Liberia, Bagaces, Cañas, ese es otro polo de sí. desarrollo. Otro polo de desarrollo es que es Pacífico Central y el Golfo de Nicoya, cómo activar el Golfo de Nicoya. Otro polo de desarrollo que es la región Brunca, Pérez Celedón, Golfito, Puerto Jiménez.
otro polo de desarrollo que es la región de Guapiles, Pocosí, otro polo de desarrollo que es Limón. Es decir, ahí hay enormes potencialidades. Claro, claro. Pero la idea es cómo hacemos para que la política pública, en lugar de disparar para todos lados, decida apostarle a esos polos de desarrollo. La ventaja, Josué, es que la Estrategia Económico Territorial y el Plan Estratégico Nacional al 2050, que ya se aprobaron, son una política pública. Sí, O es decir, no es que es un invento por allá, no, ya son una política pública. ¿Qué es lo que no hemos logrado como país? Hacer que las instituciones tomen esos instrumentos de política pública y alineen sus intervenciones a esas apuestas productivas. claro. Va a suceder una cosa muy interesante y es que en el año 2022 se aprobó la Ley de Desarrollo Regional, Sí, que manda a tener planes de desarrollo regional. Ya habían unos planes de desarrollo regional del 2014, pero ahora hay que actualizarlos a la luz de esta ley de sí, desarrollo regional. Y entonces, recientemente, Mideplan, con el apoyo de la CAF, sacó a concurso la elaboración de los planes, la actualización de los planes regionales de desarrollo. Entonces uno podría ver ahí que pueden pasar dos cosas. Una, que volvamos a tener planes regionales de desarrollo que son simplemente un listado de intervenciones. sí, Una cosita por aquí, otra cosita por allá, sí, pero al final nada suma con nada, porque nada suma con nada, ¿verdad? O sea, no hay una convergencia, no hay una apuesta en el territorio. Entonces es un listado de cosas y al final nada más hay un check de si se cumplieron o no. Ahora, ¿cuál es el impacto de eso? No tanto, ¿verdad? Porque pudo haber sido más el impacto si hubiéramos logrado que las intervenciones se hubieran concentrado en apuestas productivas. Ahora, la idea es que si ya Mideplan tiene la estrategia económica territorial que habla de 11 polos de sí. desarrollo, tiene un plan estratégico nacional que dice qué es lo que hay que hacer para que esos polos de desarrollo se potencien y tomen tracción y fuerza. De estos planes regionales de desarrollo debieran ser la forma de operacionalizar esas apuestas. Entonces, uno esperaría que eso sea lo que suceda ahora con los planes de desarrollo Bueno, estaremos territorial. expectantes, pero para mirando un poco hacia adelante y ya para ir cerrando, ¿sí? ¿Qué esperamos ver en caso de avanzar hacia largo plazo con una política de desarrollo que permita articular precisamente esos esfuerzos entre instituciones, que permita operacionalizar cualquier tipo de política pública en estos 11 polos que han sido identificados, ¿sí? Pero tal vez viéndolo en tres aspectos principalmente, ¿no? Empleo, desarrollo territorial y luego, ¿qué oportunidades hay para las micro, pequeñas y medianas empresas? Bueno, esa es yo creo que cerramos con la pregunta que hay que hacerse, Sí, que es cuáles son los objetivos de desarrollo. ¿Para qué queremos hacer esto? sí, Porque la experiencia en este país además nos ha demostrado que puede haber crecimiento económico, pero si ese crecimiento económico no se convierte en empleo, no se convierte en ingresos para los hogares y por lo tanto no se convierte en reducción de la pobreza ni contribuye a cerrar las desigualdades de claro. ingreso. Entonces, hacer esto pasa por contestarse la pregunta que estás planteando, que es ¿para qué? ¿Para ¿Para qué qué? el gobierno, para qué el Estado va a hacer eso? ¿Cuáles son sus objetivos? Y ahí los objetivos que planteaste son clarísimos. Empleo. Esto tiene que contribuir a generar un crecimiento económico que genere empleo, porque hay clústeres y hay actividades productivas y hay políticas de desarrollo Sí, productiva que generan empleo de mucha calidad, pero pocos empleos. Entonces la así pregunta es. es, ¿qué es lo que el país quiere? Ujú, ¿Ah? ujú. ¿Qué es lo que el país quiere? ¿Qué nos pasó con las zonas francas? Que las Exactamente. zonas francas son responsables de la mitad del PIB, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando uno va a ver la cantidad de empleo que generan, no es comparable los empleos que generan con la contribución que hacen a la economía del país. Entonces la pregunta es, si vamos a hacer estos 11 polos de desarrollo y vamos a utilizar la estrategia de clústeres para promover el crecimiento económico, lo vamos a hacer
para generar empleo y suficiente empleo. Sí, Y este tema es importantísimo. Vean, en Costa Rica el 78%, entre 78 y 80% de los ingresos de los hogares provienen de la participación en el mercado laboral. sí, Entonces, si uno quiere mejorar los ingresos de los hogares para cerrar las brechas de ingreso y reducir la pobreza, tiene que ser solo a través del empleo. Los subsidios del Estado principalmente. representan no más del 2% de los ingresos de los hogares, es decir, no es con el IMAS como vamos a reducir la pobreza, Sí, es con empleo. Pero tiene que haber empleo fuera de la gran área metropolitana, fuera de la región central. Entonces, la pregunta es, vamos a apoyar aquellos clústeres que generan empleo, no solo crecimiento económico, sino empleo. Y esa pregunta entonces, Josué, es tan importante. sí, Las elecciones de política pública que hacemos son vitales. No es cualquier clúster el que el Estado va a apoyar. Lo va a apoyar según los los objetivos objetivos y que el se imponen, impacto que claro. busca. Pymes. El problema de las pymes no es el tamaño, es que están solas, Sí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para tener una política de apoyo a pymes en el marco de clústeres para que se jalen unas a otras a través de cadenas de valor? ¿Y para qué de nuevo? Bueno, porque las pymes son un mecanismo de distribución de la riqueza, son un mecanismo de distribución de ingresos y son mecanismos para crear empleo. Ujú. sí, claro. Bueno, entonces, no se trata de apoyar a las pymes solo porque sí o de manera aislada, sino apoyarlas para que sean parte de cadenas de valor, para que generen más valor agregado, para que eleven su productividad a través de la innovación y el acceso a la tecnología. Entonces, no es de cualquier manera y Sí, no es cualquier pyme, ¿verdad? sí, Esas decisiones de política pública son fundamentales, pero cierro nada más diciendo, el desafío que tenemos es que no tenemos una institucionalidad pública diseñada para este tipo de intervenciones. vale. Muchísimas gracias, Silvia. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron a escuchar este nuevo episodio de Acá Conversamos, un podcast de la Academia de Centroamérica. Silvia, muchas gracias porque en cierta forma aprendimos muchísimo, ¿no?, de todo este tema del desarrollo de clústeres. Vamos a estar expectantes en estos cambios que han habido de política pública también desde la Academia de Centroamérica y esperamos eventualmente conversar ya de una manera más optimista, ¿no? Estar viendo ya evaluaciones de impacto con resultados positivos para el desarrollo del país. Muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo episodio. Gracias.